Hola, en este video les quiero hablar sobre variables y tipos en Python. Una variable es un espacio en memoria RAM, en este caso que tiene un nombre identificatorio. Nosotros podemos nombrar en Python a una variable con una letra, por ejemplo, o con una palabra, o la unión de una o más palabras. En este caso tengo una variable a cuyo valor es igual a un valor negativo, que en este caso sería -1, ¿sí? Aquí entonces estamos declarando la variable a, que es de tipo int o de tipo integer, y tiene ese valor. También podría yo declarar una variable b cuyo valor sea, por ejemplo, el resultado de una expresión. Por ejemplo, a más 2 indicaría que el valor de a, que es -1, se sume con el valor 2. Entonces, aquí en esta línea estamos declarando la variable b, que es de tipo entero, y su valor es un 1, el resultado de esta operación matemática. Eso lo podemos demostrar si imprimimos los valores con la función print de Python. En este caso, entre paréntesis, la frase el valor de la variable a es, y una comita para mostrar el valor de a, que se nos muestra que es un -1, y el valor de la variable b es un 1 positivo. En este caso hay que tener en cuenta que no se deben cerrar entre comillas los nombres de variables para que se reconozcan como tal. De otro modo, si ponemos por ejemplo b entre comillas, eso se tomaría como una cadena y se mostraría de manera literal. También podemos declarar variables decimales, o en este caso con valores decimales, como lo estamos haciendo en la línea 5 de aquí. Decimos, tenemos una variable decimal que se llama decimal, cuyo valor va a ser igual a un 1.1. El punto en Python es el separador de decimales. Tenemos entonces uno entero con un decimal. Declaramos así una variable decimal que en Python se le llama float, es de tipo float. Lo de float viene de flotar, esa sería la traducción en español. En este caso, el float significa que este valor tiene una coma flotante o un punto flotante, por eso el tipo de dato es float. Y ejecutando nuestro print final, vemos que el valor de decimal es un 1.1, lo normal. También podemos obtener valores decimales a partir de operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo divido 1 con 2, como está sucediendo en la variable en la línea 7, en la variable otro guión bajo decimal estoy almacenando el resultado de 1 dividido 2. Así entonces, el resultado con una barra de división nos da un valor decimal que es 0.5 exactamente. En cuanto a declaraciones de cadenas de texto, podemos declarar una variable cuyo valor sea igual a, por ejemplo, bienvenido a TechPro. Esto, al estar entre comillas simples, se toma como una cadena de texto. Una cadena de texto es ya un conjunto de palabras o caracteres, ¿sí? Bien podría ser un simple carácter, una palabra o una frase, ¿sí? Todo lo que está entre comillas es considerado cadena de texto. Se le dice cadena de texto porque básicamente cada uno de los caracteres tiene una posición y están, digamos, encadenados en un orden, ¿sí? Entonces tenemos la posición 0 y así la letra I estaría en la posición 1, la E en la 2 y así esto va encadenando. En Python también podemos usar comillas dobles para declarar una cadena de texto. No hay diferencia, ¿sí? En este caso, en la segunda cadena, se colocó un conjunto de caracteres que es una barra invertida, una barrita que está al revés, ¿sí? De lo normal que sería una barra de división como esta, ¿sí? Una barrita y una N dentro de una cadena de texto lo que indica es un salto de renglón a la hora de mostrar esta cadena de texto. Eso se ve por los prints que están, por ejemplo, en la línea 11 y 12. En la línea 11 se está diciendo, imprimamos la frase, el valor de la variable hola es, y veo ahí mi frase tal cual, que era bienvenido a TechPro. Pero en el caso del valor de la variable hola-2, su valor es bienvenido a, y fíjense que aquí sucede un salto de renglón y después se ve la palabrita TechPro. Y ese salto de renglón es porque
se puso la barra invertida de la n, que indica un salto de renglón o salto de carro, se le suele denominar también. Si quieren saber el tipo de dato de una variable, en Python tienen una función que se llama type, que les determina qué tipo de dato es el que están pasando como parámetro a esta función. Entre paréntesis, por ejemplo, un número 3, sabríamos que es un tipo de dato entero. Una cosa importante en Python es que los tipos de datos son realmente de una cierta clase. Entonces, por eso ustedes ven en el mensaje que es de clase int. La diferencia entre un dato, digamos, entero normal a una clase de tipo entero es que una clase tiene métodos y atributos que nos pueden ayudar a la hora de programar. Aparte de almacenar el número entero, nosotros tenemos funcionalidades y también atributos del dato que nos pueden ayudar a programar. Así, si yo preguntase por el tipo de la variable del valor 2.78, se me dice que es de clase float, o sea que es un valor decimal lo que almacena o lo que tenemos aquí. Y así, obviamente, dentro de los paréntesis se pueden pasar nombres de variables y Python entonces nos va a poder decir con el uso de la función type qué tipo de dato almacena en ese momento. También recuerde que Python es de tipado dinámico, en el sentido de que una variable puede ir variando de tipo de dato que almacena. En el caso de pasarle a type una cadena de texto, se nos indica que es de clase str, que viene de string en inglés, que significa cadena de texto, o cadena, básicamente. Así también tenemos operaciones básicas en Python, por ejemplo, una suma de números podría expresarse con 3 más 2, por ejemplo, eso nos va a dar un resultado 5 y así podemos sumar números. Si quieren realizar una resta, usan el símbolo de menos. Entonces, 4 menos 7 nos va a dar menos 3. Si quieren hacer una multiplicación en Python, usan un asterisco. En este caso, 2 asterisco 6 se entiende como 2 multiplicado por 6. Si quieren obtener el cociente de una división, pueden usar la barrita de división. Por ejemplo, 5 dividido 2 nos va a dar 2.5, perdón. Si quieren hallar el residuo de una división, el resto de una división, pueden usar un símbolo de porcentaje. Esto sería el operador de módulo, se le llama, que nos termina dando el residuo de una división o el resto de una división. Hasta aquí, si esto lo ejecuto, vemos los resultados de las operaciones matemáticas con esos operadores. También Python tiene cosas particulares. Por ejemplo, se puede repetir y concatenar una cadena. Podemos usar para ello el asterisco también. Acá fíjense que tenemos TechPro, que es una cadena, y asterisco, que significaría básicamente por 3, ¿sí? Esto lo que hace es repetir esa cadena de texto e ir concatenándola. Concatenación se refiere a ir uniendo las palabras o la cadena. Si yo voy a tener TechPro 3 veces por el 3 de aquí, y yo voy a tener entonces una cadena nueva, que es la unión de esa palabra o la concatenación de esa palabra 3 veces, cosa que se nota en esta parte. Hay que tener en cuenta también que en Python existen los valores booleanos. Los valores booleanos son aquellos que serían los valores false y true, ¿sí? En Python es importante que sepan que estos valores se escriben con mayúscula inicial para que se reconozcan, tanto false como true. Bueno, en la línea 23 tenemos una cadena de texto cuyo valor es igual, dice A, bienvenido a, hasta ahí llegó esa cadena y con un símbolo de más en Python estamos concatenando. Esa es otra posibilidad del uso del símbolo de más, pero en Python, si van a hacer una concatenación o unión de frases o cadenas, las dos partes tienen que ser cadenas como tal. Entonces, ponemos entre comillas estos valores, se toman como cadenas de texto y se van a poder concatenar, se van a poder unir. Y ese va a ser el valor almacenado en cadena que después nosotros imprimimos. Acá se ve el bienvenido a TechPro. Bien, en este caso cadena, perdón, edad de la línea 25 es igual, dice, a 25, pero cerrado entre comillas. Entonces, ¿qué tipo de dato almacena la variable edad realmente? Realmente almacena un tipo de dato cadena al estar este valor entre comillas, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender.
De modo que si yo, por ejemplo, descomentase esta línea de instrucción que dice que ahora edad sea igual a edad más 10, voy a borrar todo lo que viene después como para que se den cuenta que yo termino con un error que me dice, tenés un error que es el siguiente, no se puede concatenar un string a, solamente, perdón, se puede concatenar un string a otro string, no un int. Acá entonces edad se entiende que es una cadena que con el símbolo de más no se sabe qué hacer, si se tiene que sumar o concatenar, ¿verdad? Al ser una cadena de esto, se supone que lo siguiente también tenía que ser una cadena para que se pueda concatenar. Es lo que nos dice nuestro intérprete. En ese sentido, si ustedes quisieran convertir ese valor en forma de cadena 25 a un número entero, tienen una función de conversión en Python que se llama int, que viene de integer en inglés o entero en español. Lo que hace es que lo que le pasemos como entre los paréntesis lo convierta a un número entero siempre que se pueda. En este caso, este 25 en forma de cadena se va a poder convertir a un número entero y se va a poder sumar con 10. Entonces, la operación de aquí ya no me daría ningún tipo de error. Puedo mostrar el resultado, o en este caso la ejecución de esta línea de instrucción, la número 27. Fíjense que una vez convertido el valor, se suma con el 10 y se puede almacenar en la variable. Bueno, si tienen, por ejemplo, acá se entiende que nosotros tenemos un número resultado 35 que se almacena en edad, y si yo quisiera convertir un valor numérico a una cadena de texto, lo puedo hacer con una función que se llama str. Esto entonces convierte esa cadena, perdón, ese número entero, o también puede ser un decimal, a una cadena de texto para hacer algún tipo de operación con esa cadena que me da como retorno la función str. También tenemos una función de nombre float, que lo que hace es convertir una cadena, por ejemplo, a a un valor decimal. El 18.66 escrito entre comillas es una cadena que se va a convertir a 18.66 en forma de número flotante. El resultado de eso se puede almacenar en una variable para después usarla. Por ejemplo, un número que sea igual a el retorno de la función float. También hay que tener en cuenta que en todo caso float va a convertir todo lo que pueda convertir a un número decimal. Yo le podría pasar un entero, 23, así, y float va a convertir ese valor a 23.0, porque se supone que tiene un punto de coma flotante. Tengan en cuenta que float o int también solamente podría convertir valores que no sean, por ejemplo, caracteres. Esta cadena hola, obviamente float no lo va a poder convertir a un valor decimal, así que el error que me da ahora mismo, perdón, es este que debía haber comentado. Fíjense entonces que el intérprete me termina diciendo, no se puede convertir un string, este string en específico, el hola, a un float. No tuvo problema con este string, pero en este caso de aquí sí. Esos son los tipos de cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de programar con Python. Espero que el video les sirva y nos vemos en un próximo video.